Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que se encuentre conectados con nosotros en Teles Radio América, canales 2 y 45, dependiendo del sistema de cable de televisión que tenga en este momento. Mil gracias por acompañarnos como cada viernes. Y este viernes tenemos un tema bastante interesante. Estaremos tratando algo fuera del coronavirus. Yo creo que el coronavirus en estos días ha sido algo que ha copado demasiados titulares, demasiada atención, y vamos a hablar de un tema que, si bien es un tema un poquitito no triste, pero sí un tema que puede llegar a ser un poquitito desgarrador cuando se hace el diagnóstico. Es un tema que es importante que alertemos sobre él, ya que cuando aparece en muchas ocasiones es uno de esos agentes que puede provocar la muerte y llevar a las personas a padecer mucho dolor. Estamos hablando específicamente de lo que es el cáncer de estómago. Para estos fines tenemos al doctor Nelson con nosotros, con quien estaremos tratando este tema. El doctor es cirujano general y oncólogo, con quien estaremos tratando este tema de cáncer de estómago. Así que ya saben que este es el tema que tenemos este viernes propuesto para usted aquí en 360 grados. Así que vamos a la primera pausa y al regreso, repito, estaremos hablando de cáncer de estómago con el doctor Nelson, quien es médico, cirujano general y oncólogo. Así que regresamos en un momento. Espérenos, por favor. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y que esté con nosotros como cada viernes tratando este tema. Como habíamos mencionado, en la tarde de hoy tenemos un tema que se trata poco. Es un tema que se menciona poco, pero que sabemos que cuando aparece genera mucho temor en la familia, porque es un tema que tiende a tener en muchos casos un desenlace no tan deseado como uno quisiera. Estaremos hablando hoy de cáncer de estómago. Aquellas personas que en ese órgano que todo el mundo conoce, sobre todo por las bariátricas que se han puesto tan de moda, reconocer que justamente el estómago es uno de los órganos que está involucrado en la digestión de los alimentos, en la parte de la nutrición, pero el mismo, muchas personas olvidan que puede también ser el lugar donde se desarrolla un cáncer. Para estos fines hemos querido conversar con un especialista en la materia, es el doctor Elvin Castillo Romero, quien es el cirujano general y oncólogo, con quien estaremos tratando este tema del cáncer de estómago. Doctor Castillo Romero, muchas gracias por estar con nosotros aquí en 360 grados. Bien, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo con el público que nos escucha para saber un poquito sobre esta enfermedad tan letal como es el cáncer de estómago. Doctor Castillo, usted menciona la palabra letal. Sin embargo, la primera pregunta tiene que ser, ¿qué tan frecuente es el cáncer de estómago a nivel internacional y en la República Dominicana? Porque la realidad es que los cánceres que se llevan siempre, como toda la publicidad, son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, y después se habla de vez en cuando del cáncer, sobre todo ginecológico, el cáncer del cuello de la matriz en la República Dominicana, pero pocas veces se habla de cáncer de estómago cuando se habla justamente de este tipo de proceso. Es que no aparece nunca, es rarísimo. ¿Cuál es la situación del cáncer de estómago, doctor Castillo, por favor? Bien, a nivel mundial representa la quinta causa de cáncer en todo el La mundo. quinta. La quinta, Y como aproximadamente. quiera no se habla de él. Como Explícame. quiera no se habla tanto de esta. Para el 2020 se diagnosticaron aproximadamente 19 millones de casos de cáncer nuevo en el mundo y 1.080.000 representaban el cáncer de estómago. Y este trajo una mortalidad para el 2020 de aproximadamente 760.000 defunciones. O sea, si vemos las cifras, vemos que podemos notar que son números muy similares. En Estados Unidos se diagnosticaron en este último año 26.000 casos y 11.000 defunciones por la misma causa. Y aquí en República Dominicana, para el año 2020, se diagnosticaron 900 y pico de casos, 960 casos con 600 y pico de defunciones. O sea, también números muy semejantes en cuanto a los casos nuevos con
las defunciones. A nivel de Asia y en los países subdesarrollados representa, tienen el 75% o el 50% de los casos. Por eso en Oriente, en Asia, se habla más, se conoce más de este tumor. Sin embargo, aquí en Occidente todavía no existen ni siquiera programas de cribado para hacer una detección temprana. Doctor, pero eso es mucho. Estamos hablando de casi 1000 casos de cáncer de estómago y una mortalidad, según lo que usted está planteando, que es una mortalidad bastante importante vinculada a este cáncer, y sin embargo no vemos que quizás se le preste o se hable de este tipo de cáncer con la misma magnitud con la que se habla de los otros tipos de cáncer, no solo en República Dominicana, sino en otras partes del mundo, independientemente de que lo que usted dice, de que este tipo de cáncer aparentemente tiende a ser más frecuente en los países orientales como Japón, China, Tailandia, ese tipo de lugares. Doctor, ¿existe algún tipo de asociación de que esos sitios, por qué tienen o padecen más frecuentemente cáncer de estómago que en nuestros países? Se supone que en esos lugares se consume mucho más vegetales que lo que hacemos aquí. Se supone que el consumo de vegetales se asocia a disminución de aparición de cáncer. ¿Hay alguna asociación, algo que pudiéramos decir? Sí, ¿La raza o algo así, por favor? Realmente se asocia más ese tipo de cáncer con esos países también por el nivel socioeconómico, y además que no cuentan en la mayoría de los hogares con medios para mantener los alimentos refrigerados, y entonces utilizan mantener los alimentos preservados mediante conservantes artificiales y sal y algunos condimentos que son los que tienen nitrosaminas que predisponen al cáncer, no solamente de estómago, sino a otros tipos de cáncer, y por eso se ve con mucho más frecuencia en esos países. También por el manejo del agua potable, debido a que se relaciona mucho con la infección por Helicobacter pylori. Ustedes saben que esto predispone a la gastritis crónica y es uno de los factores predisponentes para el cáncer de estómago. Doctor, usted acaba de mencionar algo aquí que el dominicano tiene conocimiento y que pudiera llamar a cierta alerta. Usted acaba de decir que el cáncer de estómago se pudiera vincular también a la presencia del Helicobacter pylori. Aquellas personas que están viendo este programa en este momento deberían entender que si usted tiene gastritis y le sale una infección por Helicobacter pylori, el doctor Castillo Romero, quien es cirujano general y oncólogo, nos acaba de decir que pudiera ocurrir la aparición de cáncer de estómago por el simple hecho de tener la colonización por este microorganismo. ¿Es así, doctor, lo que usted acaba de decir? Así es, la inflamación crónica juega un papel preponderante en este tipo de cáncer, al igual que en otros tipos de cáncer. Entonces, uno de los factores que predispone a una inflamación crónica de la mucosa gástrica es la infección por el Helicobacter pylori. También se relaciona con otros tipos de infección, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, y algunos factores también como la obesidad, consumo de tabaco, dieta pobre en vegetales y frutas, con altos contenidos de grasas, alimentos ahumados, salados, con preservantes, etcétera. Ok, doctor Castillo, siguiendo el tema, sabemos que hay unos cánceres que tienen cierta predisposición o predilección por algún sexo, así como por las edades. ¿Existe algún sexo que pudiera ser más frecuentemente asociado a la aparición de este tipo de cáncer, y también las edades más frecuentes en las que tiende a aparecer? Nos dice nuestro máster, doctor Castillo, que hable un poquitito más alto, que no se esté escuchando bien, por favor. Bien, de acuerdo. El cáncer de estómago se ve con mayor frecuencia en hombres, duplica casi la frecuencia con la que se presenta en las mujeres. Y la edad promedio en la que aparece este tipo de cáncer es por encima de los 50 años. A mayor edad, mayor el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Ok, o sea que estamos hablando que los hombres mayores de 50 años son los que tienen mayor probabilidad de presentar cáncer de estómago. Doctor, ¿de qué manera
inician los síntomas en una persona? Imaginemos que alguien está viendo 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud, con el doctor Elvin Castillo Romero, cirujano general y oncólogo, que estamos tratando el tema de cáncer de estómago. Imaginemos que alguien está viendo el programa y se pregunta cuáles serían los síntomas o qué situaciones me harían pensar que quizás yo pudiera tener cáncer de estómago. ¿Qué cosas me sentiría que me harían tener que salir corriendo para el médico porque pudiera tener cáncer de estómago? ¿Existe algo como esto, doctor? Sí, aunque los síntomas son muy inespecíficos y pueden imitar otras enfermedades del aparato gastrointestinal, el paciente puede presentar dolor en la parte superior del abdomen, lo que nosotros conocemos como epigastralgia, sensación de acidez también, dispepsia o dificultad para digerir con rapidez los alimentos. También siente saciedad precoz, o sea, se llena rápido con poca cantidad de alimentos, náuseas, vómitos, pérdida de peso, pérdida de apetito. Son los síntomas que generalmente se asocian a este tipo de enfermedad, que como podemos observar nosotros que somos médicos, se puede simular cualquier otro tipo de enfermedad del aparato digestivo. Y por eso es que el diagnóstico se hace generalmente en una etapa avanzada, muy tardío. Ok, doctor, conversando sobre esto, usted mencionaba el uso del alcohol, del tabaco, pero ¿qué pudiéramos decir sobre el consumo de alcohol o de medicamentos, por ejemplo, como la aspirina, el diclofenac y ese tipo de sustancias? ¿Pudiera el alcohol estar vinculado o algún medicamento vinculado a la aparición de cáncer de estómago? Porque todo el mundo sabe que los medicamentos tipo aspirina, como el diclofenac, el naproxeno, el ibuprofeno, pudieran asociarse quizás a gastritis también. Y usted hablaba de gastritis. Entonces, ¿el alcohol pudiera vincularse a la aparición de cáncer de estómago o el consumo de algún medicamento pudiera asociarse a la aparición de cáncer de estómago, doctor? Así es, cualquier sustancia que pueda predisponer a una inflamación crónica del estómago, esto puede aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de este órgano. Entonces, la ingesta de alcohol y la ingesta de algunos antiinflamatorios conocidos como AINES también pueden predisponer a la inflamación de la mucosa gástrica y por ende al desarrollo en un futuro de un probable carcinoma gástrico. Doctor, ¿qué tipos de cáncer pudieran aparecer a nivel del estómago? Porque generalmente en todos los órganos aparecen como cáncer diferentes. A nivel del estómago, ¿existen diferentes formas de cáncer o es solamente un tipo de cáncer? Él tiene un cáncer en el estómago y ya se acabó. ¿O existen diferentes formas de este tipo de patología a nivel del estómago, doctor? Sí, existen diferentes neoplasias malignas en el estómago. Sería el término general para nombrar cualquier tipo de cáncer. Pero generalmente cuando hablamos de cáncer de estómago nos estamos refiriendo al adenocarcinoma, que es el que se origina en la capa más interna, en el epitelio que recubre internamente el estómago, que surge del epitelio glandular de este, representa aproximadamente el 90% de los casos. El restante son otros tipos de tumores como el linfoma asociado a la mucosa gástrica. Está también los tumores del estroma gastrointestinal que surge en una de las capas musculares del estómago. También los tumores neuroendocrinos que se originan de células que producen hormonas dentro del estómago y otros tipos de tumores menos frecuentes pero que tienen un comportamiento mucho menos agresivo y tipos de tratamientos diferentes al cáncer de estómago del cual hablamos clásicamente. Doctor Castillo Romero, hay medicamentos hoy en día que tienen que ver directamente con el estómago que se utilizan mucho. Y hace unos meses se habló de que el consumo, por ejemplo, de un tipo de ranitidina o de una marca específica de ranitidina se podía asociar a la aparición de cáncer. Entonces,
el omeprazol, el esomeprazol, el rabeprazol, ese tipo de sustancias, al igual que los bloqueadores H2 como ranitidina, famotidina, nifatidina, pudieran realmente vincularse a alguna de esas sustancias a la aparición de cáncer en algún momento? Bien, todo hay que tomarlo con pinzas, no podemos decir que no se asocian, porque como podemos ver, ese tipo de medicamentos se utiliza en pacientes con inflamaciones crónicas del estómago. Entonces, no podemos descartar en el futuro si estos medicamentos tienen algún impacto en la aparición o en el desarrollo de un cáncer. Sí, ya se determinó en el caso de la ranitidina que pudiera relacionarse con la aparición de cáncer, pero todavía con el omeprazol, esomeprazol y esos tipos de medicamentos que son para reducir la cantidad de jugo gástrico que se produce, todavía no hay evidencia que los vincule directamente con la aparición de un cáncer. Estamos conversando con el doctor Elvin Castillo Romero, cirujano general y oncólogo, con quien estamos tratando el tema de cáncer de estómago. Doctor, algo que llamó la atención cuando usted hablaba de los síntomas de lo que es el cáncer de estómago, usted hablaba de que la persona pudiera sentir que se llena muy rápido cuando come. Sin embargo, no mencionó como las otras formas que las personas generalmente conocen del cáncer, que es por ejemplo que los ganglios linfáticos aumentan de tamaño, que la gente pierde peso, que se siente débil, que comienza a sudar. ¿Ese tipo de sintomatología está presente o está ausente generalmente en los pacientes con cáncer? Bien, los síntomas que mencioné anteriormente son síntomas que se presentan en las etapas iniciales de la enfermedad. Ya cuando la enfermedad evoluciona, avanza, presenta otro tipo de manifestaciones, como tú bien dijiste, aparición de adenopatías, de ganglios, algunas veces alrededor del ombligo, a nivel axilar, a nivel supraclavicular. Puede presentar también distensión abdominal por la acumulación de líquido a nivel de la cavidad peritoneal, lo que se conoce como ascitis. También la pérdida de peso va a provocar, y la anorexia, más la misma diseminación de la enfermedad va a hacer que disminuya el estado funcional del paciente, lo que conocemos como performance status, en lo cual el paciente va día a día perdiendo las capacidades para ejercer sus actividades rutinarias hasta que luego cae encamado y necesita pues asistencia para todo tipo de cuidado personal. Doctor, si usted pudiera ponerle un número del 1 al 10 al cáncer de estómago como un cáncer malo, del 1 al 10, ¿qué lugar usted le colocara dentro de los cánceres que usted como cirujano oncólogo tiende a evaluar en el día a día? Yo diría que un 8 o un 9 por la agresividad con la cual esta se presenta y por el reto al momento de hacer el diagnóstico, no por nosotros, sino antes de llegar a nosotros, tanto por la forma en la que se manifiesta, que en las etapas iniciales muchas veces puede ser asintomático, como también por las manifestaciones cuando estas están presentes pueden simular otro tipo de enfermedad, y en los pacientes que están alejados de la ciudad, en las zonas rurales, donde no tienen acceso a los médicos especialistas, pueden entonces solamente recibir tratamientos para paliar los síntomas, enmascarando esta enfermedad. Entonces, claro. Señores, estamos conversando con el doctor Elvin Castillo Romero, cirujano general y oncólogo, con quien estamos tratando el tema del cáncer de estómago, y ya te escucharon que el doctor Castillo Romero le da de un 8 a un 9 en lo que es el pronóstico al cáncer de estómago. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y al regreso estaremos hablando del pronóstico, del manejo y sobre todo de las medidas preventivas para usted disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer de estómago. Así que ya saben, regresamos en un momento aquí en 360 grados. No se despegue de su televisión, regresamos en un momento. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud.
Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. En la tarde de hoy hemos estado desarrollando el tema de cáncer de estómago, un cáncer que, como ha explicado el doctor Elvin Castillo Romero, nuestro invitado del día de hoy, cirujano general y oncólogo, es un cáncer que ocupa la 5ª posición en el mundo de mortalidad. Sin embargo, posiblemente a usted le sorprende este dato, ya que es uno de esos cánceres que muchas veces se ignora y no se le presta la importancia que posiblemente amerita. El doctor Castillo Romero acaba de decir que en la República Dominicana se diagnostican alrededor de 1,000 casos de cáncer de estómago al año, con una mortalidad extremadamente alta. El doctor Castillo también nos dice que en cuanto al pronóstico de lo que es el cáncer de estómago, él lo cataloga como un 8 o un 9 en cuanto a lo que es el peligro del mismo. Doctor Castillo, quedamos antes de la pausa que íbamos a conversar sobre la manera de cómo identificar si alguien tiene o no lo que es el cáncer de estómago. Sabemos que hay muchos tipos de cáncer que se investigan de manera temprana. Por ejemplo, una mamografía para tratar de detectar un cáncer de mama en la mujer tiene edades preestablecidas dependiendo de las guías, 35, 40 años. El cáncer de cuello de la matriz o del útero también se hace un papá Nicolau de que la mujer inicia la edad sexual activa, de que inicia su actividad sexual. La colonoscopía, cuando usted cumple 50 o 40 años, dependiendo de la guía que usted lea, se le hace una colonoscopía buscando cáncer de colon. Y así podemos hablar, por ejemplo, del tacto prostático, de que usted cumple 40 años, necesita que se lo hagan. Sin embargo, para el cáncer de estómago no he escuchado este tipo de seguimiento para tratar de identificarlo. Si pudiera, por favor, doctor Castillo Romero, hablarnos un poco sobre cómo detectar de manera temprana lo que es el cáncer de estómago y si existiera algún protocolo, por favor, doctor. Sí, así es. Realmente en Occidente, incluyendo Estados Unidos, no existe un protocolo o un programa de cribado para detectar temprano el cáncer de estómago. Como tú bien mencionaste, esos programas que existen para detectar a tiempo el cáncer de mama, cáncer de próstata y otros tipos de tumores. Para el cáncer de estómago, aquí en Occidente no existe ese tipo de programa. Y eso es una desventaja y una de las razones por la que eh, impide que nosotros podamos detectar a tiempo y con mayor frecuencia el cáncer de estómago. El método diagnóstico ideal para visualizar la mucosa gástrica y en el mismo momento pues tomarle una muestra, una biopsia, es la endoscopía digestiva alta. Mediante este estudio podemos identificar la tumoración y también se le puede tomar una muestra para el estudio histopatológico, que es el que va a definir o va a determinar el tipo de tumor que tiene el paciente. Ok, o sea que estamos hablando de que hacerse una endoscopía podría ser la única manera en la cual una persona pudiera identificar si tiene algún tipo de cáncer a nivel del estómago. Doctor Castillo Romero, siguiendo por esa pauta, si yo fuera a su consulta y yo le digo, doctor, yo quiero hacerme un chequeo para saber si tengo algún tipo de cáncer, ¿a partir de qué edad usted recomendaría que alguien se haga una endoscopía digestiva alta? O como le llaman la gente, meterle el tubo hasta el estómago para con una camarita verlo. ¿A qué edad usted recomendaría que todo el que está viendo 360 grados se haga por lo menos una endoscopía en su vida? Por favor, doctor. Bien, yo recomendaría a partir de los 40 años, así como en el cáncer de colon, generalmente empezamos a hacer la colonoscopía antes de la edad con que mayor frecuencia se presenta esa enfermedad, que es los 50, 60 años, y a partir de los 40 años se empieza a hacer el screening para identificar esta patología, pues para el cáncer de estómago debería hacerse igual. En países asiáticos, pues existen programas donde se investiga en la población general, incluso si está asintomática, de manera rutinaria para detectar a tiempo el cáncer de estómago, que tal vez debería implementarse en un futuro aquí en Occidente. Doctor, ¿se puede heredar el cáncer de estómago? Si yo tengo algún familiar que ha tenido cáncer de estómago o cáncer en algún otro lugar del cuerpo,
¿Es más probable que yo desarrolle también un tipo de cáncer a nivel del estómago, por favor? Bueno, el cáncer, cerca del 90% de los pacientes con cáncer lo presentan de manera esporádica. Eso quiere decir que no tiene una relación con la herencia. El que tengas un familiar con cáncer no necesariamente tú tienes el chance de presentar esta enfermedad. Sí, aproximadamente un 10 o un 15% de los cánceres de estómago tienen algún factor heredofamiliar, por lo que si tiene un familiar con cáncer de estómago, eso podría ser una alerta en esa familia para que todos los familiares cercanos empiecen a hacerse su chequeo de rutina, no solamente para detectar a tiempo el cáncer de estómago, sino cualquier otro tipo de cáncer. Doctor, hablábamos de que el cáncer de estómago se podía asociar a algunos factores como era el consumo de alcohol, el cigarrillo, comidas con muchos preservantes o conservantes. Usted hablaba también que se pudiera asociar al consumo de algunos medicamentos que produjeran inflamación crónica del estómago. Pero hoy en día, como hablamos al inicio, se ha puesto muy de moda la realización de procedimientos que reducen el tamaño del estómago. También se habla ahora de suturar el estómago por dentro para reducir el tamaño. Este tipo de intervención que se han puesto tan de moda, no solo en República Dominicana, sino en diferentes partes del mundo para controlar el peso, muchas veces se conocen como cirugías metabólicas o mejor conocido en el mundo completo como cirugías bariátricas. Este tipo de procedimiento pudiera poner en riesgo a alguien de presentar cáncer de estómago. Alguien que no esté viendo que se ha hecho una bariátrica debería preocuparse porque pudiera desarrollar en un futuro cáncer si se ha hecho alguno de estos procedimientos quirúrgicos. Dentro de los factores de riesgo está descrito todo tipo de procedimiento a nivel gástrico. O sea, todo tipo de cirugía que se le haya realizado en el estómago a un paciente, eso está considerado como un factor de riesgo, sea con fines de perder peso, como es en la cirugía bariátrica, o si fue una cirugía por una enfermedad ulceropéptica, este paciente debe mantenerse en un chequeo constante, endoscópico, para vigilar su mucosa gástrica y determinar a tiempo, detectar a tiempo si presenta algún tipo de lesión que pudiera ser sospechosa de cáncer. ¿Cada cuánto tiempo usted le recomendaría a un paciente bariátrico? Que repito, este tipo de procedimiento se ha puesto aquí en República Dominicana extremadamente frecuente. La cantidad de personas que uno ve que se han sometido a procedimientos bariátricos todos los días crece de manera exponencial. Entonces, usted habla de que necesitan tener un seguimiento endoscópico, un seguimiento, pero muchas personas se hacen el procedimiento, se desentienden de eso, muchas vuelven y ganan peso de nuevo, pero como que no escuchamos o no observamos ese apego tan importante a la realización del seguimiento endoscópico. Entonces, la pregunta sería, doctor Castillo, ¿cada cuánto tiempo usted recomendaría que un paciente bariátrico se hiciera su seguimiento endoscópico para visualizar cómo está ese estómago por dentro, como usted decía, sobre todo ver el área de la sutura, el área de la cicatriz, donde se cosió ese estómago, que es donde sabemos, y a manera de aporte, que es donde sabemos que tiende a ocurrir con mayor frecuencia la aparición del cáncer vinculado a procedimientos quirúrgicos de estómago? Debería realizarse una endoscopía por lo menos entre cada 1 o 3 años, dependiendo si presenta algún tipo de inflamación o algún tipo de lesión en la mucosa gástrica, como son los pólipos, que pueden predisponer a la aparición de cáncer gástrico. Entonces, esos son factores que pueden determinar la frecuencia con la cual nosotros indicaríamos el estudio. Doctor, ya cayendo un poquitito en lo que tiene que ver con el tratamiento. Sabemos que hay cáncer en el mundo, hay un diferentes tipos de cáncer en el mundo, que algunos responden bien a quimioterapia, otros no responden bien a quimioterapia, otros responden bien a radioterapia, otros no responden a radioterapia. En este caso en particular, el abordaje de una persona que se diagnostica con un cáncer de estómago, ¿cuál es el protocolo que tiende a pautarse
para esta persona que ha sido diagnosticada con un cáncer de estómago, que esté viendo este programa? ¿Cuál sería ese seguimiento del punto de vista del tratamiento? ¿Cómo lo programaría usted y su equipo? Porque sabemos que la parte de la oncología siempre es un equipo de personas que van desde la parte emocional hasta la parte del tratamiento clínico y quirúrgico. ¿Cómo se le daría, doctor Castillo? Así es, como tú bien mencionas, el tratamiento es multimodal, no depende de una sola modalidad de tratamiento. Para efectuar el tratamiento necesitamos determinar la etapa de la enfermedad. Y para eso, luego del diagnóstico histopatológico, o sea, de haber realizado la biopsia, haber confirmado el tipo de tumor que tiene, es determinar mediante estudios de imágenes cuál es la etapa de la enfermedad, qué tan avanzada está la enfermedad. Entonces, ya luego de determinar la etapa de la enfermedad, si está en una etapa localizada, en una etapa temprana, el manejo inicial sería con una cirugía. La cirugía consiste en la extirpación de parte Doctor Castillo, discúlpame que lo interrumpa. Todos los pacientes que se diagnostican con cáncer de estómago de manera obligatoria tienen que ir a quirófano, tienen que ir de manera obligatoria a quitarle el cáncer del estómago, es lo que usted está diciendo. O sea, que no le puede dar quimioterapia, radioterapia, como se hace con otros tumores. No, estoy hablando del cáncer en etapa temprana, el cáncer de estómago. Realmente el pilar del tratamiento del cáncer de estómago es la cirugía, pero la cirugía por sí sola no, no conlleva una curación de la enfermedad o a la probabilidad de obtener una curación de esta enfermedad. Siempre se acompaña de otras modalidades como la quimioterapia y en algunas ocasiones pudiera acompañarse también de radioterapia. Y como tú mencionaste, también otros especialistas se involucran porque también se afecta la parte emocional y tiene que acompañarse de un psico-oncólogo, tanto para darle soporte emocional al paciente como a los familiares. También requiere de un buen apoyo nutricional por la pérdida de peso que puede presentar el paciente, por la enfermedad, por la cirugía y por los tratamientos tan agresivos. Y conlleva todo esto una evaluación integral para su manejo. Doctor Castillo Romero, sabemos que cuando alguien tiene un cáncer en un lugar, lo que se hace es que se extirpa ese órgano. Pero imaginemos que una gente tiene un cáncer en el estómago. ¿Se le puede retirar por completo el estómago a una gente? ¿Y qué se hace entonces para que esa persona pueda digerir algunos alimentos y pueda seguir nutriéndose de una manera adecuada? Porque usted habla de pérdida de peso, pero si no tiene estómago, claro que esa gente va a tener pérdida de peso. ¿Cómo se resuelve esa parte, por favor, doctor? Sí, así es. En el caso del estómago, como sabemos en la cirugía oncológica, se hacen cirugías radicales donde se extirpa el órgano o casi el órgano completo. En el caso de cáncer de estómago, generalmente se hace la gastrectomía subtotal o la gastrectomía total si está afectada gran parte del estómago. Entonces, se hace una reconstrucción donde donde permitimos la continuidad del tracto digestivo, hacemos una comunicación entre el esófago y el intestino y entre el yeyuno para que el alimento pues continúe su curso. Claro está, luego del procedimiento, el paciente requiere del apoyo de un nutricionista para darle ese soporte, porque si imagínate que a un paciente de una cirugía bariátrica se le quita una parte del estómago y pierde una gran cantidad de peso, imagínate si se le quita todo el estómago. Completo, claro. Por completo, si no tiene el apoyo un buen apoyo nutricional, puede no matarlo la enfermedad y matarlo la pérdida de peso. Wow. Doctor, mire, ya nos quedan exactamente 3 minutos y medio. No quiero terminar sin que usted nos diga cuál es el pronóstico. Si alguien que está viendo este programa tiene un familiar que es diagnosticado con cáncer de estómago, ¿qué tan probable es que esa persona pueda superar la enfermedad? ¿Y cuáles son las expectativas de vida hoy en día del cáncer de estómago? Lamentablemente el pronóstico es muy sombrío. Incluso en países desarrollados como Estados Unidos, independientemente de la etapa,
el pronóstico, la supervivencia a los 5 años es de aproximadamente un 32%. Y si se diagnostica en una etapa avanzada, apenas un 4 o un 6% puede alcanzar esta supervivencia. Por eso dijimos al principio que es una enfermedad muy letal. Wow. Estamos hablando entonces de que solamente 1 de cada 3 pacientes que se detectan en una etapa temprana pudieran completar los 5 años. Y se habla de los 5 años porque recuerden que transcurrido ese tiempo es que hablamos de que el paciente pudo haber presentado curación de ese tumor si han transcurrido 5 años desde que el paciente es diagnosticado y tratado, si no tiene ninguna recidiva. Doctor Castillo, nos quedan 2 minutos. Quisiéramos, por favor, que al público de 360 grados que tan gentilmente se ha pasado la tarde con nosotros aquí escuchando este tema, si usted pudiera dar algún tipo de orientación o de mensaje final, los agradeceríamos. Recuerden que hemos estado colocando los teléfonos del doctor Castillo Romero en pantalla. Como quiera, queremos decir que el doctor Castillo Romero está en el 809-688-4411. Repito, 809-688-4411, extensión 179. El doctor Castillo Romero es cirujano general y oncólogo. Doctor Castillo, su llamado, por favor, a las personas de 360 grados que nos miran hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Bien, como sabemos, esta enfermedad es muy letal y los síntomas digestivos son los que primero nos pueden hacer un llamado de atención para poder diagnosticar esta enfermedad a tiempo. Así que si el paciente presenta dolor en la parte superior del abdomen, pérdida de peso, datos de sangrados o tiene antecedentes de gastritis, tiene que ir a mantenerse su chequeo de rutina si presenta gastritis o acudir a un centro especializado para hacer un diagnóstico de enfermedades gastrointestinales en caso de que presente algún tipo de sintomatología relacionadas con esta enfermedad. Si tiene antecedentes familiares, pues también es... Con más fe que vaya a su médico para que lo chequen. Señores, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de 360 grados. Recuerden que este programa se sube a las redes sociales, a YouTube, en Oscar 360 grados con Oscar Medina. Pueden buscar el programa. Edwin siempre lo sube cerca de las 7:30, 8 de la noche. Así que no se desesperen, pero pueden buscar este programa por si tienen algún tipo de duda sobre cáncer de estómago. Para mí, Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, ha sido un placer que ustedes estén con nosotros. Agradecer al doctor Elvin Castillo Romero, cirujano general y oncólogo, por haber compartido con nosotros. Y ya saben que el próximo viernes usted tiene un compromiso con nosotros para continuar hablando de temas de salud. Así que ya saben, lo esperamos hasta el próximo viernes y pasen un feliz resto del día.